panoramas que meterme demasiado en los detalles, porque eso lo pueden encontrar en las redes. Hay bastante información sobre las ideologías hoy por hoy. El tema de la mañana es la verdad absoluta de la Biblia frente a las narrativas postmodernas. Y me van a disculpar algunos hermanos que quizá voy a usar algunos términos que se usan en la academia, y voy a intentar decir la palabra y más o menos su concepto, pero si genera dudas, hermanos, podemos conversar. No digo que lo conozco todo, pero lo poco que he ido comprendiendo, hermanos, y ver la importancia de cuidar nuestra fe frente a esto, podríamos conversarlo. Ayer fuimos a Santa Polonia y se han dado cuenta algunos hermanos cómo es la ciudad ya, ¿no? Cuando han llegado estaban perdidos entre casas, pero cuando uno sube a Santa Polonia dicen, para allá está la iglesia, para acá el aeropuerto, los baños para allá, y uno puede mirar cómo es el valle acá de Cajamarca, ¿no? Pero la realidad, hermanos, es lo que quiero hacer también hoy día, ¿no? Subir a Santa Polonia con el tema, para mirar los panoramas de realmente estas ideologías, filosofías, religiones o sectas, mejor dicho, que no vamos a tocar eso exactamente, pero que se han presentado en toda la historia de la iglesia. Vamos orando, hermanos, una vez más. Mi Dios amado, quiero darte gracias en esta mañana por permitir que mis hermanos, Señor, tengan este deseo y el sacrificio que ellos han puesto de poder llegar a Cajamarca para tener un tiempo, Señor, no solamente de aprendizaje, sino de comunión, de compartir unos a otros las experiencias y sobre todo animarnos, Señor. En verdad, ayúdanos a mantener esta unidad nacional, sabiendo, Padre, que hay beneficio, hay mucha ganancia, Señor, para la obra, para nuestra vida y para el Perú mismo. Ayúdanos a pensar más allá, Señor, de nuestra iglesia y a darnos cuenta que nuestra familia es grande en Perú y nos necesitamos el uno al otro. Que ese sentir, Padre, vaya creciendo en nuestro corazón y podamos para el próximo encuentro, para las próximas, Señor, actividades nacionales que hay, ser más comprometidos y poder persuadir a otros hermanos para que también participen, Señor, de estas bendiciones. Guíame, mi Dios, en tu precioso nombre te lo pido. Amén. Son las... ya. Hermanos, ¿con qué mentiras o narrativas falsas está luchando hoy en día la fe cristiana? ¿Se han dado cuenta esta palabra narrativa o relatos? ¿Sí? Hola. Ya, creo. Oh, ya. Bien. Bien, la pregunta allí, hermanos. ¿Con qué mentiras o narrativas falsas está luchando hoy en día la fe cristiana? Porque a lo largo de toda su historia, hermanos, ha sido una constante lucha, ¿no? Una permanente lucha. Y aunque pareciera, hermanos, que a veces nos confunde, aunque pareciera que a veces uno dice, wow, esto es nuevo, ¿cómo podemos confrontar esta narrativa, este relato, esta secta, esta denominación? La verdad, hermanos, lo que sucede hoy en día ha sucedido siempre. Si miramos la historia de la iglesia cuando inicia nomás en la época de los apóstoles, ya había conflictos y problemas que enfrentar, ¿no? Y por eso sabiamente dice Eclesiastés, ¿no? 1:9 al 11. ¿Qué es lo que fue? Lo mismo que será. ¿Qué es lo que ha sido hecho? Lo mismo que hará. Y nada hay nuevo debajo del sol. Esta frase hace tiempo me cautivó, es un texto que así comienza también Justo González en sus libros. No hay nada nuevo bajo el sol, hermanos. Cambiamos de ropa, pero al final es lo mismo, ¿no? Y miremos las cosas que pasan hoy en día, tanto en el área académica como también en la parte religiosa, y vamos a darnos cuenta, hermanos, que la iglesia siempre ha luchado con esas dificultades de sectas, grupos, denominaciones, ideologías, ¿no? Narrativas que se presentan en la vida. Ya fue en los siglos que se nos ha precedido. ¿Y cuándo lo dice esto Eclesiastés? ¿Cuántos años antes de Cristo? Bueno, la época de Salomón, ¿no? Entonces vemos, hermanos, que pareciera que Salomón vivía ya una época moderna y decía, uy, ahora las cosas son pero bien difíciles, ¿no? Antes no era así. ¿Han escuchado esa frase? Uy, nuestro tiempo es una desgracia, antes eran buenos, dice, pero la verdad, si miro a Caín y Abel, no sé a qué nos referimos, ¿no? La maldad del hombre siempre ha estado presente. Pero bien, los desafíos actuales son los mismos a los de la iglesia primitiva. Por ejemplo, hermanos, ¿no? Nosotros como desafío en nuestra vida cristiana personal
Mateo 5:13 para mí es un versículo que permanentemente nos confronta a esa responsabilidad social, no solamente cristiana, religiosa, sino social frente al mundo, hermanos. Debemos ser sal y luz, ¿no? Y yo sé que a muchos de ustedes lo habrán predicado y le hemos predicado esto bastante, pero en resumen, solamente quisiera hacer hincapié en lo siguiente, hermanos, ¿no? Soy sal. Claro, aparte de conservar pues la sal, hermanos, lo que permite es, en el campo se han dado cuenta para qué damos sal a los animales, para qué le dan a las ovejitas, al ganado, para qué se da sal, ¿no? Y es una costumbre muy antigua, ¿no? Realmente se le da la sal para que tome agua, ¿no? Para que tome agua, porque todo el día está comiendo pasto, pasto, pasto. Si no toma agua, el animal termina empachado, ¿no? Y eso es un problema que puede matarlo. Y a él se le da sal para que tome agua, ya con el agua le ayuda a digerir, la digestión mejor. En ese sentido, hermanos, yo lo veo que también la sal tiene esta necesidad de invitar a tener sed, ¿no? Deseo, ansia. Y si nosotros somos la sal, hermanos, verdad que en nuestra vida debemos generar lo mismo, esa necesidad de que las personas conozcan de Cristo Jesús. Un cristiano que no anima a los que están a su alrededor, un creyente que no motiva a otra persona a buscar las cosas de Dios por su estilo de vida, no estamos siendo sal. Y la luz, hermanos, va a ayudar a dirigir, ¿no? La luz exactamente no te dice por dónde vas, la luz te muestra los caminos, ayuda a que esa necesidad, esa sed, vaya pues a los pies de Cristo. Cristo es nuestra luz, vive en nosotros. Qué lindo es cuando realmente como cristiano en el centro donde trabajas te dicen tú eres diferente. Yo recuerdo que a un hermano cristiano en una institución le habían pedido que sea el tesorero de la institución. Recién llegaba 3 meses a trabajar, pero ya le estaban pidiendo que sea tesorero de la institución. ¿Y por qué? Porque lo habían visto que como cristiano, cuando le daban dinero para comisiones y para esto, él devolvía el 15 soles, los 30 soles, los 100, devolvía los vueltos. Y dice que antes nadie había hecho eso. Y como él devolvía, dijeron, este hombre apunta, es honrado, hay que hacerlo tesorero de la institución. Pero la ley no le permitía porque era contratado, ¿no? Entonces, pero era interesante, ¿qué les motivaba? Su testimonio, el ser luz, hermanos, ser luz y sal, ¿no? Y ese es el desafío, hermanos. ¿Cómo lo presenta Mateo acá? Pues, bueno, Jesús, mejor dicho, que nosotros debemos tener esta responsabilidad, hermanos, en la vida. Y es lo mismo que se ha hecho en el devenir de la historia de la iglesia, y es lo mismo, hermanos, que debemos hacerlo hoy en día. O sea, no tenemos que inventarnos cómo enfrentar hoy las ideologías y qué tenemos que hacer, inventarnos una cosa nueva. No podemos descubrir la pólvora del Señor, ya está puesta allí, hermanos. Solamente lo que nos queda es leer la Biblia y cumplir los propósitos, lo que Pablo nos venía hablando ayer, la autoridad de la palabra. Tenemos que creerlo. A veces lo leemos con los ojos, pasamos, pero no entra al corazón, a la cabeza, ¿no? Y esa vida práctica va a hacer cambios realmente en nuestra vida, como también anoche nos decía nuestro hermano Eliezer, ¿no? Esas virtudes que tenemos que practicar, hermanos, para la unidad. La verdad en nosotros, pues va a generar esa unidad. Acá en la vida cristiana, hermanos, no hay nada mágico, lo sabemos, es chamba, es trabajo, la práctica, ¿no? De depender del Señor. Vendrá más tarde el otro tema y no quiero meterme. Pero bien, hermanos, hasta aquí entonces el desafío, hermanos. Podría pensar muchos versículos, pero por el tiempo y lo que tengo acá, hermanos, no me va a dar, lo dejo el versículo. Ustedes complementan porque seguro que tienen en su cabeza dando vueltas más versículos ya. Entonces, voy a desarrollar esos 4 puntos. ¿Cuál es la verdad absoluta del cristianismo? La verdad absoluta cristiana y la lucha espiritual en la historia de la iglesia. ¿Cuáles son las narrativas del posmodernismo y qué debe hacer la iglesia? ¿Cuál es la verdad absoluta? Identifiquemos nuestra verdad absoluta. Cuando digo, hermanos, verdad absoluta, estoy diciendo única verdad. Y yo no sé de los presentes ¿cuántos estamos en verdad creyendo que lo que seguimos es la única verdad? No solo una verdad, no la verdad, sino la única verdad. Verdad absoluta. Gracias, mi hermano Cirilo, ya lo captó la idea. Porque, hermanos, una cosa es ser cristiano y otra cosa es que entiendas que lo que estás siguiendo en tu fe en Cristo viene a ser la única verdad. Porque si no lo creemos así, en cuanto aparece otra verdad o verdadcita, lo vas a seguir. Te va a confundir, va a mover tus fundamentos y ahí es donde la vida cambia.
Pero hermanos, nosotros no solamente lo escuchemos, hay que creerlo, hay que vivirlo. Seguimos la única verdad y el mundo necesita escuchar de la verdad absoluta que la palabra de Dios nos enseña. Y eso, hermanos, se centra básicamente en el Evangelio de Cristo, ¿no? Y claro, el Evangelio todos lo sabemos, pero es tan fácil saberlo, pero a veces es tan difícil definirlo, ¿no? ¿Qué es el Evangelio? Y hay varios conceptos, formas, literalmente, de repente en contexto, por su función, el Evangelio tiene diferentes formas de decirlo. Y está bien como lo digas, pero lo importante es que tiene que ser completo, ¿ya, hermanos? Y un pasaje que me anima y me ayuda por lo menos a entender un poco más completo, 1 Corintios 15 del 1 al 4. El Evangelio que os he predicado, dice Pablo, el cual recibisteis y en el cual también perseveráis. Miren, hermanos, lo que nos menciona aquí, que el Evangelio prácticamente es vivo, porque acá primero se predica, ¿no? O sea, es algo que está en ti fluyendo. Que se recibe, es alguien que también en alguien está llegando, penetrando en el corazón, en la mente, y el cual también tenemos que perseverar. Lo que me muestra, hermanos, es que el Evangelio no es estático, el Evangelio es dinámico, el Evangelio es activo, el Evangelio es vida, el Evangelio es Cristo, Cristo es la vida. Entonces, cuando hablamos de la verdad única, absoluta, Cristo es el personaje, hermanos, de nuestra verdad absoluta, y el Evangelio de Él es dinámico y es vivo. Y retenéis, dice el versículo 2, la palabra que os he predicado, sois salvos. Esto es lo lindo, hermanos, del Evangelio de Cristo, que se concentra en su persona y se concentra en la vida, porque nos hace salvos, hermanos. O sea, ¿qué otra religión, hermanos, es como la nuestra? ¿Qué otra religión trasciende? Sí, algunas de repente sí trascienden, pero realmente nos generan vida y nos dan esperanza de vida eterna. Claro, si tú miras al panteísmo, ¿no?, al confucianismo, si tú miras al hinduismo, vas a encontrarte que también trasciende en una verdad para ellos cíclica, ¿no?, que ahí da vueltas con la reencarnación. Pero si tú miras la realidad y lo confrontas con esta religión, hay vacíos, hay huecos que en lo personal a mí no me llenan, o sea, me dejan en duda, me dejan vacíos. Cuando miramos nosotros la historia del Evangelio, el Evangelio mismo, y lo confrontas con toda la realidad y con todas las preguntas de la ciencia y la filosofía, separa firme sus fundamentos y me da más convicción, hermanos. En verdad, para mí se necesita más fe para ser ateo que para ser cristiano, porque ser ateo tiene muchas falencias y huecos, hermanos, pero no es el tema de la mañana. Pero la realidad, hermanos, es que el Evangelio de nosotros produce salvación, y cuando hablamos de salvación estamos hablando de trascender esta vida, estamos hablando de una vida eterna. Y luego lo resume un poco más en el 3 y el 4, dice el apóstol Pablo: os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado, resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Entonces, si queremos entender o recordar bien nuestra verdad absoluta, nuestra única verdad, el personaje central es Cristo. Y lo que encierra realmente lo que Cristo ha hecho es que murió. Aquí podemos encontrar todo ese amor profundo, ese tremendo amor que Dios tiene para mi vida, que haya muerto siendo Dios. Primero se ha hecho hombre, luego cogió mis pecados, aceptó morir de la forma que murió. Le da bastante propósito, le da, hermanos, a mi vida realmente un significado muy grande. El tener una fe en Cristo le da propósito. El tener una fe en otras cosas, hermanos, no le da propósito a la vida ni valor a la vida. Entonces aquí Cristo murió. ¿Pero por qué murió? El pecado. Un evangelista y un mensaje del evangelio que no hable del pecado no es el evangelio de Cristo. ¿Quién estaba diciendo? Pablo creo que estaba mencionando que realmente hablar del pecado a algunos no les gusta. ¿Y por qué vamos a cambiar la verdad única? ¿Para acomodarlo al humanismo, a la persona? ¿Para hacerlo feliz a la persona que escucha? No, hermanos, perderíamos nuestros principios. Tenemos que hablar del pecado. ¿Pero un pecado de qué manera? Conforme a las Escrituras, el desafío de conocer la palabra de Dios. Porque está bien, el evangelio lo podemos resumir, pero para resumirlo hay que entenderlo. Tú no puedes resumir sin haber leído todo el libro o todo el texto. O sea, no puede haber resumen sin comprensión. Entonces, conforme a las Escrituras, y que luego fue sepultado y resucitó, y esto nos habla del futuro. O sea, hay una muerte, un gran amor de Dios para mí, por la realidad de mi vida, y tengo que aceptar que soy pecador,
y luego la esperanza que me da después de este sacrificio que Cristo ha hecho es que resucitó, y así como resucitó al tercer día, la esperanza es que nosotros también vamos a resucitar. Él es las primicias. Entonces, hermanos, a una manera de resumen, mi pregunta es: ¿qué creen los cristianos de Dios y qué entienden del Evangelio de Cristo? Y como ancianos y líderes sería bueno que nos preguntemos nosotros, lo tengamos más claro, y luego pregúntate a tu iglesia, a la iglesia donde vienes local, ¿no? Los miembros de tu iglesia, ¿qué creen de Dios? Y la otra pregunta es: ¿qué entienden del Evangelio de Cristo? Recuerdo que en una de mis clases me hicieron hacer un trabajo de encuesta con la gente y salí a la plaza de armas, elaboré mi encuesta y hice estas preguntas. Y fue interesante lo que la gente respondía. Y luego lo hice con la iglesia y eso me sorprendió más. Pero a veces creemos que todos nos entienden. Yo hablo y creo que me están entendiendo. Yo me entiendo hablando, pero no sé si me estarán entendiendo. Entonces son dos cosas diferentes, ¿no? Que Dios nos ayude, hermanos, pero estas preguntas básicas son buenas hacerlas. Hemos invitado acá a la iglesia a mis hermanos de San Pablo, diferentes iglesias, a predicar acá. Y una hermana me dijo un día, después que ellos predicaron, el hermano me dijo: a ellos les entiendo más que a ustedes. ¿Qué voy a hacer, no? La verdad absoluta es el Evangelio de Cristo, hermanos, porque declara la verdad del hombre, de la vida y de Dios. En conclusión, podría pensar esto: el hombre es pecador condenado al infierno. Cristo, con su muerte y resurrección, es nuestro único Salvador, que nos ofrece vida eterna conforme a las Escrituras. ¿Puedes mejorarlo? Mejóralo ese concepto, hermano, pasando tiempo ahí en la palabra, ¿no? Dijo Lee Martin, un hermano también que le gusta un poco entrar en esto de cosmovisiones, dice: no solo debemos saber lo que creemos, también debemos saber por qué lo creemos. Y debemos saber lo que no creemos y por qué no lo creemos. O sea, no se trata, hermanos, de creer, no, tenemos que ponerle razón, fundamento, si es posible, métele ciencia a la palabra, porque no lo contradice. La ciencia es una sierva de la palabra de Dios, ¿verdad? Los que creen que contradicen, lo vamos a ver más adelante, no es ciencia, es cientificismo, y que nos hacen creer que es ciencia. Lo vemos en un ratito. O sabemos esto, o seremos influenciados por los que sí lo saben, porque cada persona es dirigida o es dirigente. Y me pareció interesante su forma de desafiarnos, ¿no, hermanos? A tener compromiso con lo que creemos. Segundo, hermanos, la verdad absoluta cristiana y su lucha espiritual en la historia de la iglesia. Si vemos cuando nace la iglesia, hermanos, ya les decía, he puesto edad antigua y números solo para referencia, porque esto no es tanto así. Pero la verdad absoluta cristiana en la iglesia primitiva, hermanos, podemos ver que en cuanto inició nomás la iglesia, los apóstoles ya tuvieron problemas. Primera de Pedro, Judas, son cartas, hermanos, en defensa de los falsos maestros, ¿verdad? Que nos llaman realmente a luchar, ¿no? A defender realmente la sana doctrina. Ahora, Pablo se defiende en su carta a los Corintios, la segunda carta también, cuando habla de los superapóstoles, porque él era apóstol y aparecieron los superapóstoles. Y se dan cuenta, hermanos, no hay nada nuevo bajo el sol. Hoy, ¿qué se habla? El apóstol, el profeta. Creo que Miguel tiene otro título ahora, es querubín, dice, ¿no? Y cada vez va creciendo más y más y más. O sea, ser pastor ya tiene mucho valor. Ahora, ser anciano, ¿qué significará? Pues, ¿no, hermanos? O sea, cada vez va subiendo ya los títulos, y hay que subir también en la iglesia. Hay que tener cuidado. Y, hermanos, ya vemos la lucha en su momento también con el gnosticismo, ¿no? Primera de Juan es prácticamente como una apología, una defensa de la fe a este problema del gnosticismo. ¿Qué era el gnosticismo? Era ese primer matrimonio que yo le llamo de la fe con la filosofía griega, que como concepto básico tenían el dualismo, donde pensaban que el espíritu es bueno y la carne es mala. Y suena bonito, pero si lo vemos así, Cristo entonces jamás murió en carne, porque siendo Dios no pudo meterse en la carne, fue una apariencia nada más, y eso destroza el evangelio. Y no hay peor secta o grupo de denominación que aquel que tenga 99% bueno y 1% malo, ¿no? Cuando son muy malos, rápido pues lo identificas, pero cuando son aparentemente buenos es más peligroso. Entonces la lucha, hermanos, comienza muy tempranamente para tener cuidado, ser sal, luz, pero a la vez también cuidar nuestra fe, hermanos, ¿no? Voy a avanzar porque hay bastante. Entre los años 100 y 300 después de Cristo, la iglesia experimentó una proliferación de herejías y doctrinas, hermanos.
Aparecieron libros apócrifos, ¿no? Falsos. Apócrifos significa escondidos. Estaban escondidos y no se habían dado cuenta, pero oh sorpresa, apareció. Agréguenlo también, ahí está, ¿no? Aparte de los últimos libros canónicos. ¿Cuántos libros canónicos tenemos en el Nuevo Testamento? 27. ¿Y saben cuántos apócrifos he encontrado? Por lo menos 125 apócrifos. 22 dicen son evangelios de Jesús. No, de hecho que no son, pero hay 22 evangelios aparte de los 4 que tenemos, ¿no? Para ver cuánto, hermanos, proliferaba y cómo realmente ya se ha tenido que luchar. Evangelios de la infancia de Jesús, 10. Ahí hay unas historias bien bonitas, que Jesús un día se rompió la mesa del carpintero de su papá y lo malogró, y de repente, ¡pum!, con un milagro lo arregló la pata sin trabajar. Y cositas así cuentan de a quien no le gusta, ¿no? Evangelios de la pasión de Cristo, 9. Evangelios marianos, que tienen que ver con María, ¿ya? 10. Hechos de los apóstoles, bueno, aquí hay 14 más, miren. Cartas, 14. De Apocalipsis hay 14 más. Judíos cristianizados, 15, y hay otros 17, ¿no? Entonces, hermanos, decimos hoy en día hay cantidad, no sabemos qué creer, pero miren, la iglesia de los primeros años, 100, 300, había bastante también, ¿no? Para el año 325 pasó otro problema en la lucha de la fe. La iglesia se hizo universal, un nuevo matrimonio de la fe con el Estado. Los primeros siglos, hasta el 315, realmente la persecución para los cristianos fue muy dura y difícil, y eso ya lo conocen en la historia de la iglesia. Pero Constantino, conocen también, ¿no?, esta historia de la revelación, de lo que pidió al Dios de los cristianos para una batalla, y si le ganaba, hacía que todo el imperio realmente sea cristianizado. Ganó la batalla, cumplió, y al final oficializó la religión cristiana para todo el imperio, lo hizo universal, católica, ¿no?, universal. Y de esa manera realmente se acabó la persecución, pero yo no sé cuán bueno o positivo fue, porque a partir de ahí, cuando la iglesia se matrimonia con el Estado, aparece la opulencia y el nominalismo. La opulencia, ¿por qué? Si acá encontramos de repente a el anciano o pastor Daniel, disculpen mi hermano Daniel, el pastor, y era de repente el líder de este grupo, al convertirse y oficialmente en una iglesia y a matrimoniarse con el Estado, pues él pasó a ser el obispo de esta región. Y acá el obispo, y por ser obispo, cambió el traje, cambió la ropa, empezó a construirse las iglesias y todo esto, y realmente, hermanos, al final se convirtió muy ostentosa la religión cristiana, católica o universal, y por otro lado todo el mundo tenía que ser cristiano, porque si Constantino lo oficializó, el que decía que no era cristiano se iba a encontrar en persecución. Toditos se convirtieron en cristianos, la mejor evangelización del mundo, un decreto de Estado. ¿Qué pasó con algunos creyentes fieles? Empezaron a ser ermitaños, a alejarse de las ciudades, porque la corrupción, la santificación se afectó, y la palabra también. Y en el camino de la historia, la palabra de Dios empezó a ser menos leída, menos estudiada, y más bien empezaron a aparecer los mandatos humanos de hombres. Poco a poco en la historia de la iglesia fue olvidando a Dios mismo, hermanos, y terminó siendo más bien una religión de iglesia que una religión cristiana o bíblica, ¿no? La verdad absoluta cristiana en la Edad Media. Conocemos este término, teocentrismo, porque todo se centraba en Dios. Todo el mundo empezó a girar alrededor de Dios. Ustedes saben, desde el año 315 hasta el 1400, que va perdiendo fuerza la iglesia universal, la iglesia católica, realmente, hermanos, hizo a voluntad y a fuerza que realmente el mundo pensara por Dios, o que sea su mente teocéntrica, concentrada. Cuando hablo de Dios estoy hablando de Europa, pues el Dios europeo, ¿no?, occidental allí, porque si vamos más allá a la China, a los otros dioses, a los musulmanes, pues hay otra forma de entender a Dios, ¿no? Pero hicieron del mundo, hermanos, un pensamiento teocéntrico, pero yo diría más que teocéntrico es ecleocéntrico, porque la iglesia empezó a tener poder. Miren ese matrimonio que hubo, ¿no?, iglesia-estado. Pero después la iglesia fue tomando fuerza por tener doctrina, por tener dogmas, por educarse, ¿no?, por realmente discipularse. Empezó a tener tanta fuerza que el Papa, el poder de la iglesia estuvo por encima de los imperios, de los reyes y los monarcas.
y luego hasta los monarcas tenían que sujetarse al poder del papado. O sea, ¿quién quería ir contra él? ¿No? Era difícil, y también tenían que dar realmente sus impuestos, ¿no? Esas tremendas iglesias en Europa que uno puede ver, barrocas, góticas, ¿no? Las iglesias góticas que son una maravilla. Yo miro la maravilla de la arquitectura, pero a la vez digo cuánta muerte, cuánta explotación, cuánto dinero fue robado, cuántas personas murieron de hambre por estar dando los impuestos, porque realmente no se había ni para comer, pero sin embargo se construía muy grande. Y todo tenía un propósito también, ¿no? Desde el punto de vista artístico y religioso. Ahora, digo ecleocéntrico porque, hermanos, realmente la gente no llegó exactamente a conocer a Cristo como su Señor y su Salvador, sino que empezó a depender realmente de la iglesia, ¿no? Católica en este sentido. Con el pasar de los años, ustedes ven hasta Martín Lutero, ya realmente se habían apartado tanto de la fe, ¿no? La cosmovisión entonces de la Edad Media fue centrada en el Dios de la Iglesia Universal o de la Iglesia Católica. Ahora, la escolástica, habrán escuchado en la Edad Media, de Tomás de Aquino. La escolástica viene a ser otro matrimonio similar al gnosticismo. La escolástica es el matrimonio de la fe, también con la filosofía, pero ya no griega en general, sino de Aristóteles, ¿no? Porque Aristóteles, Sócrates, Platón, estos griegos que son clásicos, profundizaron mucho en la vida y en la realidad y tienen interesantes escritos. Realmente Tomás de Aquino llegó a ser la voz de la iglesia, el padre de la iglesia católica, y él, al hacer este matrimonio con la escolástica, empezó a darle un significado a la doctrina o a Dios, al concepto, a la doctrina de Dios, desde un punto filosófico. ¿Y cuál es el problema ahí? El problema es que con el pasar del tiempo, él se equivocó porque Aristóteles estaba equivocado, y vamos a ver cuál es el problema, que Dios fue quitado del conocimiento. Y este es un punto de quiebre para muchos. Aristóteles, 384-322 antes de Cristo, él decía con su teoría que la Tierra es el centro del universo. ¿Recuerdan la teoría de la Tierra, que es el centro del universo? Ahora, Tomás de Aquino recoge esos principios también, lo acepta de tal manera para un pensamiento teocentrista. Entraba muy bien el concepto de que la Tierra es el centro de todo el universo, ¿ya? En ese sentido, la razón y la fe confirmó la teoría de Aristóteles, aceptó como que la voz de la iglesia, él es aceptado como la voz de la iglesia y la iglesia es la voz de Dios. Cuando aparece Copérnico, él hace sus primeros avances, desarrolla la teoría heliocéntrica, que la Tierra gira alrededor del Sol, y eso es una herejía en su momento, es ciencia y es verdad, pues, ¿no? Pero fue contra los principios y las creencias dogmáticas de la iglesia de su momento. Entonces él fue pues prácticamente perseguido en una manera y frenado para poder decir estas herejías en su momento. Pero ¿qué sucede? Nicolás Copérnico, él crea el telescopio Galileo Galilei. Mi hijo me corrigió ayer, papá me dice, él no crea, alguien lo creó como juguete, él simplemente lo usó para la ciencia. Allá le veo, está bien. Pero bueno, él confirmó la teoría con la invención del telescopio. ¿La teoría de qué? La teoría heliocéntrica de Nicolás Copérnico. Pero aún se mantenía esta verdad entre labios, pero nada escrito ni publicado. Ya cuando aparece ya después Johannes Kepler, él es el que confirma esta teoría y lo hace público. Ya era una verdad que no se podía negar, pues, ¿no? Entonces, ¿qué hace? El mundo empieza a tener un shock, ¿no? ¿Por qué? Ya no es la Tierra el centro del universo, sino la Tierra gira alrededor del Sol. Ese es un golpe a la doctrina, a la fe para algunos, y para otros dicen, no, entonces acá algo está pasando mal. La religión nos está engañando. Ese pensamiento de estar centrados en Dios no nos está dejando entender la vida como debe ser. Y ahí viene el problema. Aristóteles estaba equivocado, sí. Consecuentemente, Tomás de Aquino, sí. La iglesia, sí. Y al final desacreditaron a Dios. Porque realmente ahí dicen, ¿no?, que Dios no dejó que avanzara la ciencia durante la Edad Media, la Edad Oscura. Y no fue Dios, fue la doctrina de la iglesia que hizo esto. Porque realmente Copérnico, ¿no?, Galileo Galilei eran creyentes en Dios, pero desarrollaban ciencia. Entonces ahí hay un problema, ¿no? Bien,
Entonces la verdad absoluta cristiana en este tiempo fue oscurecida por la propia religiosidad. Y la verdad, hermanos, la religión es poderosa para alejarnos de Dios. Mateo 23 es lo que Cristo nos enseña. Hipócritas, dijo, ¿no? Raza de víboras, nichos blanqueados. ¿A quién estaba diciendo? A los religiosos que realmente habían perdido el propósito de su fe y ser realmente los misioneros del mundo. Y aquí encontramos una vez más cuántos miles de años, más de 1000 años, realmente, hermanos, encerrados en una religiosidad. Perfecto, usando el Satanás, el enemigo, para que las personas sigan yendo al infierno, ¿no? Ahora, vamos a ver la verdad absoluta cristiana en la edad moderna. También son fechas referenciales, ¿no? La Revolución Francesa. Este teocentrismo o ecleocentrismo, hermanos, da paso al antropocentrismo. ¿Por qué? Yo le echo un poquito la culpa a Martín Lutero, pero bien, o sea, es una forma de decir, hermanos, ¿no? Martín Lutero, al colocar ahí sus 95 tesis y buscar, hermanos, realmente volver a la fe, a la sola escritura, a la sola fe, no solamente logró, hermanos, que personas despertaran al Señor y entendieran el Evangelio sinceramente y volvieran a ser esa iglesia cristiana que se descuidó desde el 300, después de la universalización de la iglesia, sino también cuando él es protegido realmente por los monarcas, ¿no? Alemania, luego los ingleses apoyaron. No solamente él protegió las 95 tesis y pudo traducir la Biblia realmente al alemán, y la gente del pueblo empezaron a estudiar la Biblia y a entender la verdad de Dios, sino que también dio paso a una libertad de la impresión de textos. Porque si él ya lo hizo, ya lo hicieron otros. Gutenberg, a través de la imprenta, ¿no? Empezaron a imprimir ya no solamente textos de perfil de reforma, ¿no? Cristiana, sino también empezaron a hacer de ciencia, la botánica, las ciencias sociales, ciencias naturales, ¿no? Empezaron, entonces la gente empezó a tener más libertad de pensamiento porque también el poder de la iglesia iba decreciendo, ya no tenía tanto poder en Alemania, en Inglaterra. Entonces de esta manera muchos empezaron a escribir y a arriesgarse a tener libertad de pensamiento. Poco a poco eso, hermanos, avanzó muy rápido, a mucha velocidad, y vamos a encontrar que, ya hablé esto, para el 1750, desde Martín Lutero ya se ha generado el siglo de las luces o la ilustración. Ese humanismo, ese despertar por el humanismo, hermanos, se da fuertemente en el Renacimiento, ¿no? El renacer, como que hemos estado muertos, ocultos en el oscurantismo de la Edad Media, ahora renacemos, y se renace en todo, se renace en la ciencia, se renace en la tecnología, se renace en las artes, ¿no? Y en todo lo que la mente les permitía libertad, empezaba el hombre a independizarse supuestamente de Dios. ¿Qué sucede a partir de 1750? Este siglo se conoce como el siglo de las luces. Estas narrativas, hermanos, que poco a poco las personas fueron abriéndose paso hacia un pensamiento antropocéntrico, centrado en el hombre, genera verdades absolutas, entre comillas, o metarrelatos, eso es así como se lo conoce. Todas esas teorías, hermanos, son de los ilustrados que iban descubriendo verdades nuevas y lo consideraban como verdades absolutas, como verdades únicas. Y la verdad única de Cristo Jesús, del Evangelio de Cristo, de la fe cristiana, ya desde los primeros siglos nomás, hermanos, empezó a oscurecerse. Siglo 3, 4, 5, desde el 5, cuando llega el papado mismo, oscurece más, y luego ha habido creyentes fieles, yo estoy seguro, pero siempre los fieles han sido pocos, me parece, ¿no? Dios siempre ha mantenido ese pequeño grupo, y como también en el Antiguo Testamento con Israel, ¿no? Y siempre ha mantenido hombres de fe, personas de fe. Estos metarrelatos están centrados netamente en el hombre, reafirmando así el ateísmo, y definieron a la fe cristiana como un valor nada más, o como algo subjetivo, negándole el absoluto de verdad total. Hermanos, esto no es nuevo lo que estamos viviendo. Ya desde el Renacimiento y ya desde el siglo de las luces, 1700 en adelante, hermanos, siglo XVIII, ya es muy fuerte este problema de ir negando la fe cristiana. Ahora, estas filosofías o ismos o metarrelatos, por lo menos las 20 más conocidas, ¿no? Porque hay bastantes ismos, hermanos, que uno puede ver que se ha dado desde el Renacimiento hasta nuestra fecha. Pero si queremos resumirlo, James Sear, el libro es El universo de al lado, si algunos lo tienen, muy interesante para ver el panorama.
realmente del pensamiento del mundo, ¿no? Él lo resume todos los sismos en estas tres cosmovisiones: el naturalismo, existencialismo y el nihilismo. Eso se toca en cosmovisión cristiana. Ahora, algunos de los metarrelatos o verdades humanas más relevantes. Vamos a ver algunos metarrelatos que tus hijos hoy están estudiando en la escuela. Y aunque parezca mentira, así es. Vamos a ir mejor a las diapositivas más ya. La selección natural de Darwin, el evolucionismo, mejor dicho, un mono con suerte, porque no se puede entender de otra manera, ¿no? Se produjo, hermano, con tanta fuerza este metarrelato, que realmente, ¿no?, a través de la selección de especie, ¿no?, uno termina, una familia de los homínidos terminó siendo el ser humano. ¿Por qué hoy en día los monos no siguen siendo hombres? Es que fue una familia diferente a la que hay ahora, fue única en su género, el Homo, ¿no?, que empezó a partir de allí a desarrollar, y hoy somos lo que somos. Pero para el día de hoy, hermanos, muchos científicos, creo que la mayoría de científicos la verdad, ya no lo creen ni ellos esto. Es que se ha caído, ya no se puede defender. Un buen ateo ya incluso no te usa mucho esto. Un medio ateo o un profesor de universidad que no ha profundizado mucho, ese sí tiene fe todavía en ello. Y en ese contexto vivimos en Perú, hermanos. Entonces hay que tener cuidado. Un profesor de aula que no ha leído sobre esto, pero escuchó del evolucionismo, lo creo. Yo pertenezco a un grupito en YouTube de filosofía de creyentes, pero hay creyentes de todo, ¿no?, católicos, evangélicos y esto. Y realmente uno de ellos ahí habla pues de que algunas cosas son científicas y otras cosas no son científicas, y ahí se va viendo un poquito la teoría de estas teorías o metarrelatos, ¿no? Y la verdad, esto, hermanos, no es ciencia, esto es cientificismo. Ciencia es la gravedad. Lo sueltas, cae y 20 veces y las 20 veces cae. Pero a ver, descubre un solo hueso de un mono en transformación de hombre, uno solo, a ver. Hasta los años 80 había un diente que era el único eslabón perdido, que realmente era el mono haciéndose hombre. Y luego con la misma ciencia han descubierto que era de un jabalí. Entonces se perdió el único eslabón, ¿no?, que teníamos. En ese sentido, hermanos, que siga la ciencia avanzando, porque le va a dar la razón, porque nosotros sabemos que la fe que tenemos es la verdad absoluta, la única verdad, y lo que dice la palabra de Dios es la verdad total. Eso recuérdalo, hermano. Gracias a Dios que hemos llegado a conocerlo, gracias a Dios que seguimos a la verdad total, la verdad absoluta. Los demás no te lo van a creer, pero tú tienes que creerlo porque es la verdad absoluta. Y contrástalo con cualquier otro pensamiento y vas a ver que la fe cristiana se sostiene por donde tú lo ataques. Otro metarrelato que partió de Hegel con su dialéctica. Marx lo estudió y lo convirtió en materialismo, y Engel lo convirtió en ciencia. ¿A cuál? Al materialismo dialéctico. El materialismo dialéctico que ha dado como producto a sus hijos el socialismo y el comunismo. El socialismo y el comunismo que ha reinterpretado la historia, las ciencias sociales, y ha generado en el mundo los cuadros más desgarradores en su doctrina práctica. Permitieron las ideologías del socialismo y comunismo radical, que lo vamos a ver más adelante en qué termina. Otro metarrelato, tenemos aquí, hermanos, los pensamientos de Nietzsche, Friedrich Nietzsche, el nihilismo que entró de moda en la música, en las artes, en la pintura, que terminó matando a este cantante Kurt Cobain, no sé cómo será en inglés, Pablo lo sabe, de Washington, ¿no?, más arribita de la casa de mi esposa. Algunos cuando han recordado el año, los 2 años de su muerte, de este hombre, de este cantante, realmente fueron y se cortaron las venas y murieron en su tumba también. Él mismo se mató porque encontró que la vida es un despropósito total. Es un cantante con muchos seguidores, millones de seguidores en el mundo, pero cayó leyendo las teorías de Friedrich Nietzsche, cayó en el nihilismo. La vida no tiene sentido, la vida no tiene propósito, es un despropósito total. Y realmente es toda una cosmovisión, hermanos, ¿no? Luego tenemos acá a este hombre, Freud, ¿no? Ustedes lo conocen y han leído también el psicoanálisis. Realmente, hermanos, las teorías de ellos se enseñan en los colegios, en la educación básica regular. Se enseña el socialismo a partir de la interpretación de la historia, de la sociología. Se enseña, hermanos, la evolución. Un profesor decía, ¿no?, a ver, hay 2 teorías, la teoría realmente de la evolucionista y la teoría creacionista.
Pero vamos a la ciencia, pues entonces vamos a andar por la evolución, porque la evolución es ciencia y el creacionismo solamente es una de fe, una teoría de fe. O sea, ¿qué más? ¿Qué digo? Tanta ignorancia. Porque ¿cuánto habrá leído de la Biblia? ¿Y cuánto habrá leído de realmente los libros de Charles Darwin? Me imagino que de ninguno lo ha leído, pero ya hay la autoridad para decir que una es ciencia y la otra es una fe nomás que no es verdad. Y es lo que dicen los profesores en las aulas, la mayoría en la educación básica. Por eso es bueno, hermanos, como un primer desafío acá, o uno de los desafíos más, es que como padres realmente revisemos los cuadernos de los hijos y acompañemos la educación de los hijos, porque a la iglesia vienen y reciben el domingo realmente una buena enseñanza de la fe y de la Biblia, pero de lunes a viernes les enseñan otra cosa, y el muchacho va creciendo, llega adolescente, empieza su conflicto cognitivo, y por eso que cuando entran a la U terminan abandonando la fe cristiana, porque nunca asentaron sus bases en la cosmovisión cristiana, no asentaron sus bases en la verdad absoluta de Cristo, del Evangelio. Que les enseñen, pero que lo lean realmente y que lo entiendan, qué fundamentos tiene y qué concepto tiene todo eso. Y hermanos, parece mentira, pero los niños lo entienden bien, ¿eh? Lo digo por mis hijos, ¿verdad? Lo entienden desde muy tempranamente si les enseñamos estos conceptos, hermanos. Los mayores nos cuesta más. Muchos ilustrados, ya ciertas teorías son parte de la educación básica. ¿Qué hacer a nivel de familia? Muy bien, Colosenses 2:8 dice, hermanos, mirad que nadie os engañe por medio de y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres. Acá veo algo de ironía o un poco de Pablo realmente siendo muy directo, hermanos, porque dice filosofías y huecas sutilezas, porque tienen huecos, hermanos. Al ateo más duro y más fuerte tiene sus huecos, tiene sus vacíos. Cuando miras la ontología del ser, ¿no? Cuando estudias el ser, la esencia del ser, si lo ves desde cualquier otra teoría, tiene sus huecos. Míralo desde la fe cristiana, se sostiene todos los huecos. De repente habrás leído más que yo. Podemos conversar y yo puedo aprender, porque cada duda para mí es un desafío de poder llenar ese vacío, porque yo sé que sigo la verdad total y eso no me lo quita nadie. Y nadie me lo va a hacer cambiar porque es la verdad absoluta. Timoteo 6:20 dice, Timoteo, dice Pablo a Timoteo, guarda lo que se te ha encomendado, evitando las profanas pláticas sobre cosas vanas. Claro, los fariseos metían mucho esto de, ¿no?, las genealogías y todo, pues lo más importante eran ellos los judíos que los cristianos. Pero también dice, y los argumentos de la falsamente llamada ciencia. No hay nada nuevo bajo el sol. Digo, hermanos, porque realmente ya habla de la falsamente llamada ciencia. La ciencia de Dios, por un lado, ¿no? La ciencia del conocer de Dios. Que algunos creen conocer de Dios falsamente. Esa ciencia del Señor, estaban equivocados. Pero también podríamos hablar de la ciencia que hoy nos presentan como ciencia cuando es cientificismo. Y hermanos, hay que tener cuidado. Esto me parece interesante. Vamos a correr. Charles Darwin, el hombre desciende del proceso evolutivo, la selección natural. Marx, la religión es el opio del pueblo. Friedrich Nietzsche, Dios ha muerto. Freud, la religión es una psicopatología, que todos tenemos una enfermedad que necesitamos un papá. Y por eso es que realmente Dios es una invención de la mente del hombre, es una psicopatología para Freud, realmente el creer en Dios. Friedrich Nietzsche dijo Dios ha muerto, pero hay que entenderlo bien también, hay muchas interpretaciones de esa frase. Pero él lo dijo algo que lo estamos viviendo y hace rato conversábamos en la mesa. Europa, la Europa cristiana, hoy necesita ser cristianizada nuevamente. Y Friedrich Nietzsche se dio cuenta que realmente las iglesias desertaban y otras ya cerraban. Y él dijo, Dios ha muerto, ¿dónde está Dios? Él crea, hay un libro muy bonito, no lo he leído, lo he revisado, resúmenes nada más, no lo tengo el libro, pero realmente habla de cómo en su obra, de cómo un loco sale a la calle al mercado y grita, Dios ha muerto, y cuando todos querían apedrearlo, levantaba la mano y le decía, ustedes lo mataron, porque ya no van a la iglesia. Y tiene algo de razón, ¿no? Pero ya nos decía la situación de que Dios ha muerto y Dios está muriendo en algunos continentes, ¿no? En ese sentido. Y cuando Marx dice la religión es el opio del pueblo, porque él desciende también de judíos y ve que sus padres usaban el judaísmo como un trampolín para el mercado, como un trampolín para realmente sus ganancias, ¿no?, su negocio. Y él se da cuenta que al final es como el opio, pues, ¿no? Realmente que
te ayuda para otros intereses, te ayuda para buscar felicidad un rato, pero luego ¿qué? Pero bien, hermanos, a lo que quiero llegar con estos 4 personajes, que algunos de ellos son considerados los filósofos de la edad moderna. Busquen en el internet filosofía, genios de la edad moderna. Ya va a aparecer Freud, Marx, Nietzsche, ¿no? ¿Qué tienen en común? Que sus teorías impactaron el pensamiento en el mundo y han creado cosmovisiones modernas. Pero ¿qué tienen en común más? Darwin desciende de judíos. Inicialmente fue estudiante de teología. Él estudió teología y bastante teología. Bueno. Karl Marx desciende de padres judíos convertidos al luteranismo para evitar restricciones antisemitas, ¿no?, contra los judíos. Nietzsche desciende de la familia creyente. Su padre fue pastor luterano. Freud desciende de la familia judía, no profesante. Descendía de familia judía, pero ellos sí ya no profesaban ni sus padres. ¿Qué encontramos ahí, hermanos? Que los más grandes ateos, que los que han creado los más grandes metarrelatos de la edad moderna para confundir al mundo con Dios y que Dios no existe o que Dios no es necesario, es una invención del hombre nada más, todos descienden, hermanos, de un trasfondo judío o de un trasfondo protestante. No hay peor cosa que podamos hacer con nuestros hijos, hermanos, que realmente educarles poco a poco en la palabra de Dios, o hablarles bonito y testificarles otra cosa, ¿no? Richard Dawkins es uno de los más grandes ateos de este momento y él desciende de padres creyentes. ¿Qué pasó? Es interesante, hermanos, en verdad. Por eso dice la Biblia, o fríos o calientes, pero no tibios, ¿no? Y estos grandes hombres que han permitido que realmente aparezca el ateísmo más fuerte hoy por hoy, descienden de un contexto judío o cristiano. Entonces, ¿qué estamos haciendo con nuestros hijos? ¿Qué estamos haciendo con los que están alrededor nuestro, nuestra familia, hermanos, ¿no? Tengamos cuidado. O creas un gran cristiano o creas un gran ateo, ¿no? Es responsabilidad nuestra, hermanos. Romanos 1:21-22 dice lo siguiente: pues habiendo conocido a Dios, no lo glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron inútiles. Se entiende, hermanos. Voy a avanzar. Entrado los 1900, los metarrelatos se matrimoniaron con la política. Ideologías absolutas como el socialismo y comunismo crearon el social nacionalismo nazi, el comunismo de Stalin, el fascismo de Mussolini, y terminaron con sus obras maestras. ¿Cuál fue la pintura más grande? Sus 2 obras maestras del modernismo y de todas estas ideologías o metarrelatos fueron la Primera y la Segunda Guerra Mundial. ¿Por qué? Porque al llevar a la práctica realmente todas estas ideologías o metarrelatos modernos, al llevarlo a la práctica sumado al poder político, al Estado, hermanos, tuvieron el poder para hacer y deshacer lo que quisieron. Ahí apareció Hitler, apareció Stalin. Hitler en su haber tiene no menos de 6 millones de judíos, Stalin tiene algo de 18 millones de rusos muertos, y si seguimos su teoría de ellos con Mao Zedong en China, 40 millones de muertos. Y aquí en Perú lo hemos vivido, ¿verdad? Pensamiento Gonzalo, marxista, leninista, maoísta, toda la filosofía socialista, hermanos, que hemos salido y hemos vuelto en estas últimas elecciones. No quiero meterme a política, yo sé que es difícil, en estas últimas elecciones a votar por el sombrero. Pero que Dios nos ayude, hermanos, en verdad. Entonces, cajamarquino me dicen cuando voy a Lima. No, le digo, ahora estoy diciendo sí de nuevo. Pero tengamos cuidado, hermano, nos apasionamos por caudillos, olvidándonos nuestra verdad total. Sería lindo hacer, por ejemplo, cosmovisión cristiana, hermanos, en política, la ética de la política cristiana desde una cosmovisión, ¿no?, con este trasfondo. Esto pasa, ¿no?, las muertes, los genocidios en Alemania. Esto pasa cuando el hombre deja a Dios de lado, cuando se crea un superhombre, porque es lo que quería Hitler, un superhombre, ¿no?, y se destruye realmente el hombre por el hombre. Y hoy en día las ideologías siguen en lo mismo, lo vamos a ver. Theo Donner, un hermano, un holandés que trabajó en Colombia, un doctor en teología, nos cuenta lo siguiente: que en Alemania, en pleno siglo XX, específicamente en mayo de 1933, un comité de pastores alemanes, literalmente de Alemania, ¿no?, un comité de pastores salió con la siguiente declaración: un movimiento nacional poderoso ha cautivado y ha levantado a nuestro pueblo alemán. Una transformación completa del Reich se está llevando a cabo en nuestra nación alemana, recién despierta.
a esta coyuntura histórica, decimos un agradecido, sí, Dios nos lo ha dado, a Él sea la gloria. ¿A quién se refería? La coyuntura histórica que aplaudieron los pastores de Alemania fue la llegada al poder de Adolfo Hitler y el partido nazi. Mordemos el modernismo. ¿Cuántas iglesias estaremos mordiendo el posmodernismo, hermanos, con sus ideologías? Es importante entender nuestra realidad regional, nacional y sus fundamentos. Hermanos, yo sé la palabra de Dios, Dios ha levantado y está levantando en el Perú maestros en la palabra de Dios, ¿no? Jóvenes, algunos que siguen estudiando, qué lindo, hermanos, pero no hay que desarticularnos de nuestro contexto, de nuestra sociedad, de nuestra cultura, ¿no? Porque realmente, si no, hermanos, es como querer negar la cultura en la que vivimos. Nadie puede divorciarse de su cultura, de su contexto. Efesios 5, en este contexto de ser imitadores de Dios y de andar como hijos de luz, en el pasaje, en el capítulo nos reta a: nadie os engañe con palabras vanas. La responsabilidad como ancianos que tenemos, qué es vano y qué no es vano dentro de la enseñanza, dentro de la iglesia, hermanos. No seáis pues partícipes con ellos. ¿Cuánto estamos participando? Yo me he dado cuenta, hermanos, que en las iglesias se participa del panteísmo a veces sin darnos cuenta. Mirad pues, ¿no?, una llamada, un desafío directo, pues con diligencia cómo andáis, no como necios, sino como sabios. No hay que espiritualizar, hermanos, hay que ser reales. El evangelio es una cosa real, es una verdad absoluta, y por lo tanto necesitamos entender la realidad para saber cómo enseñar y también llegar con la palabra de Dios. La verdad absoluta cristiana ahora, sí, hermanos, en el siglo XXI, 2021, del posmodernismo. ¿En qué está ocupada la iglesia de hoy? ¿Qué significa ser cristiano? ¿Qué creen los cristianos de Dios? Es bueno hacernos de vez en cuando estas preguntas, hermanos, porque creemos que los hermanos creen lo que nosotros les enseñamos, repito, pero muchas veces no nos están entendiendo, como sé que la mitad acá están cansados también, pero de acá para adelante yo quería que estén más despiertos, pero lo siento si se pierden. ¿En qué está ocupado el mundo del siglo XXI? El posmodernismo, hermanos, tanto escuchamos posmodernismo, ¿no? Hay 4 conceptos y más, algunos le llaman posmodernismo, otros le llaman nuevo modernismo, otros le llaman modernismo líquido, ¿sí?, la modernidad líquida, otros le llaman hipermodernismo, pero la que más ha calado como teoría así secular, ¿no?, en el ambiente académico, es la palabra posmodernismo de Francis Lyotard, ¿no?, un francés. Entonces, ¿qué se entiende por posmodernismo? A veces es difícil definirlo, pero 3 conceptos para mí me ayudan. Posmodernismo mata las verdades absolutas, los metarrelatos. O sea, el posmodernismo dice: después de la Primera y Segunda Guerra Mundial, todo el positivismo francés y todo el naturalismo académico de la edad moderna nos ofrecieron que a nuestros hijos los iban a llevar realmente a una vida a través de la ciencia y la tecnología de felicidad, realmente a una vida de clímax, de lo mejor que al hombre le puede pasar en la vida, y había mucha esperanza de que vienen esperanzas mejores de vida, ¿ya? Pero resulta que la Primera y Segunda Guerra Mundial les dio un golpe en la cara y se dieron cuenta que esas teorías habían fracasado. Aparecen nuevamente más ilustrados y se dan cuenta que no es así. Entonces dicen: todos esos metarrelatos también son falsos. Ya la fe lo habían matado en el siglo XVII, XVI, XVII. Ahora en el siglo anterior matan a la modernidad y a los metarrelatos. ¿Qué sucede? Ya no existen los metarrelatos y ellos crean los relatos o narrativas. Existen hoy por hoy, existen solo relatos o narrativas, pero no metarrelatos. Al no existir las verdades absolutas, ¿existe qué? El relativismo. Todo es relativo. Si estuviéramos en un segundo piso, ¿no? ¿Es el piso o es el techo? El que está arriba, ¿qué dice? Es el piso. ¿Y el que está abajo? Total, ¿en qué quedamos? Y así lo presenta más o menos el posmodernismo, ¿no? Que todo depende de la ventana, con los anteojos con que lo mires, ¿no? En ese sentido, hermanos, pues entonces no hay verdad absoluta. Y al decir que no hay verdad absoluta, la fe cristiana tampoco es verdadero. Pero el modernismo muere comiendo modernismo, porque si dice que no hay verdad absoluta, lo que ellos dicen tampoco es verdad, pues. Y ahí termina el posmodernismo. Y aunque parece más difícil, para mí es más fácil que el modernismo para predicar la palabra. Porque si hay relativismo, entonces tu opinión sí cuenta, por lo menos ahora, no como en el tiempo de Charles Darwin o Karl Marx, ¿no? Y la verdad, hermanos, una de las cosas poderosas del posmodernismo es el lenguaje que crea la realidad. ¿Cuánta información hay en día?
Invitan a un amigo a predicar sobre historia de Francia. No un amigo, estoy por hablar, ¿no? A predicar la historia de Francia, y él dice la historia de Francia, pero ¿de cuándo? Bueno, de la edad moderna. Ya, pero ¿de qué década? Ya, de la década de los 1850. ¿Pero de qué año? Del 1851. ¿De qué región? O sea, hay tanta información que tú ya no puedes, hermano, decir que lo sabes todo, conocer todo. Es imposible, hermano, ¿no? La información, ahora hay cantidad. Pero justamente es una característica del posmodernismo. Ahora, debemos en medio de todo eso, hermanos, mantener auténtica la fe en yo soy, el camino, la verdad y la vida. Son textos, pues, hermanos, que lo conocemos bastante de memoria, y así estés grave ahí, ese texto no lo vas a olvidar jamás, ¿no? Así estés con mucho dolor, ese texto no lo olvidas, porque lo conocemos bastante. La situación, hermanos, el desafío es creerlo y vivirlo. Cristo es la verdad, Cristo es el camino, Cristo es la vida. Yo soy una expresión de deidad absoluta que identifica un Dios personal, no una fuerza, el yo soy. Dios se presenta ahí, Cristo como persona, como el Dios hecho hombre. El camino es un desafío a una relación. Proverbios 14:12 dice, muchos caminos al hombre le parecen pues derechos, pero al final son caminos de muerte. Y para mí la verdad, hermanos, como cristiano, la verdad tiene que ver con la vida. Si hay una verdad que no genera vida, no es verdad, no trasciende. Y luego, verdad y la vida, en el posmodernismo la verdad es un relato de preferencias que muere con el ser. Estoy cometiendo un grave error, pero es el micro que está afuera, hermanos, discúlpenme, ¿alguien puede ver el micro si está afuera? Si vuelve a llamar. Eso me dice que debo terminar. El posmodernismo, hermanos, es la verdad. El posmodernismo, la verdad, es un relato de preferencias que muere con el ser. En Cristo la verdad trasciende y genera vida. Y eso es algo que a mí me daba, a mí, hermanos, mucha confianza de saber que mi verdad es verdad absoluta, porque trasciende la vida y genera vida. ¿Qué religión genera vida de la que tenemos? ¿Qué filosofía genera vida como la que tenemos? ¿Qué ideología genera vida de la que tenemos? Y aquí entremos a las ideologías, hermanos. El Evangelio de Cristo es la verdad total y eso debemos creerlo. Esta frasecita quisiera que lo lleven hoy día, hermanos. Jesús es verdad total, hermanos. ¿Cuáles son las narrativas del posmodernismo? ¿Cómo se reinventaron estas nuevas ideologías? Una frase o un concepto que hoy en día se habla es el progresismo. Tanto los de izquierda como los de derecha, hermanos, realmente hoy por hoy, hermanos, están embarcados en el progreso, en el progresismo, que nació ya con la Revolución Francesa. Libertad, democracia, derechos humanos, 3 conceptos de la Revolución Francesa, que en 127 años, con la Segunda Guerra Mundial, la Primera Guerra Mundial, destrozaron el hombre por andar en sus libertades. Ahora ya vamos sumando casi más de 100 años en eso. ¿Y en qué vamos a terminar también, no? Es otra pregunta. Vamos a ver aquí brevemente cuáles son las otras ideologías o narrativas que se han ido sumando. Primero veamos las anteriores. El progresismo tomó inicialmente las narrativas en pro de los derechos humanos. Ejemplo, el medio ambiente. ¿Cuántos no hemos llevado ecología en la universidad y ahora están que le dan mucha fuerza al problema del medio ambiente? ¿Y tiene algo de verdad? Sí. ¿Es una verdad total? Hay que verlo. El fin del hambre en el mundo, ¿bueno o malo? Bueno. El fin de la pobreza en el mundo, ¿bueno o malo? Bueno. La igualdad entre hombre y mujer, ¿bueno o malo? Bueno. Agua disponible para todo el planeta, ¿bueno o malo? Bueno. Empezaron con esas ideologías, eso fue su caballito de batalla, ¿no? Para empezar con ello, crearon derechos a nivel mundial, entraron a las organizaciones internacionales y han puesto sus derechos ahí y sus leyes bien puestas. Pero yo me pregunto, un progresismo sin Dios y sin ética cristiana, ¿a dónde nos va a conducir? Esos buenos deseos del hombre sin Dios, ¿a dónde nos conducen, hermanos? Es bueno preguntarnos ello, porque ¿quién tiene la verdad absoluta? Yo, ¿tú lo tienes? Espero que sí, ¿no? Todos acá lo tenemos, hermano, la verdad absoluta. Cualquier hombre que haga una cosa buena, ¿hasta dónde llegará esa buena voluntad de su corazón, ¿no? Pero si no tiene la verdad absoluta hay que tener cuidado. Vamos a ver
estas nuevas ideologías que se han ido sumando a las primeras y que no son tan loables. El multiculturalismo. ¿Qué significa esto, hermanos? Crean aceptación de culturas sin ética de toda costumbre. Hay las ciudades cosmopolitas donde existen de toda raza y toda religión y de todo país. Por ejemplo, Estados Unidos, a mí me sorprendió, Pablo, porque a cualquier ciudad que llegas, yo me iba a estudiar inglés a una biblioteca gratis, que ahí no cobraban, y quería preguntar donde me confundía y no entendía. El de mi lado era ruso, el de atrás iraquí, el de acá chino. ¿Cómo lo hago para preguntarle en castellano? Dije, ¿a dónde me he metido? O sea, un choque para mi mente, en verdad. Y es el multiculturalismo. Y está bien, o sea, los inmigrantes hay que recibirlos todo, pero ellos tienen que sujetarse a las normas del Estado y sus costumbres mismas tienen que sujetarse a las normas del Estado donde llegan. Porque si no hacen eso van a terminar como Francia, lo que está pasando las semanas pasadas. Porque si no hay ética, hermanos, ya que vengan acá a mi país, que maten y hagan lo que quieran, bueno, son sus costumbres, su personalidad, su idiosincrasia, hay que respetar porque su cultura es importante. La ideología se preocupa tanto por eso, pero se olvida de la ética. Es como que a tu casa llega el vecino y quiere vivir como quiere. No, la casa se respeta, ¿verdad? Lo que hace el multiculturalismo es matar el Estado, porque quiere generar un gobierno mundial. Otro problema de ideología, las comunidades originarias indígenas. Y acá voy a tocar carne en la selva. Yo sé que hay pueblos, Santa Marta por ejemplo, ¿no? Es un pueblo bonito, pero hay comunidades originarias ahí que tienen sus derechos diferentes a nosotros, tienen más derecho que nosotros. ¿Está bien? En parte sí, en parte no. Está bien porque a veces están rezagados, olvidados allí, pero está mal, ¿por qué? Porque estás creando un estado dentro de otro estado y eso puede ser un peligro. ¿Por qué no aprobaron esta constitución en Chile? Porque a sus pueblos originarios les estaban dando un poder que iba a generar una guerra civil, porque iban a tener más poder, o sea, como que un chileno dentro de Chile, pero diferente para sus leyes y mejores leyes para él. O sea, es un despropósito, hermanos, hay que tener cuidado. El aborto, y ni qué hablar, hermanos, de esto, ustedes conocen bastante el derecho del aborto, es una ideología que atenta directamente y sumamente contra el ser humano, contra la vida. De plano ya pues el aborto, hermanos, no podemos aceptar, pero ¿saben qué? Nosotros, muchos de los peruanos hemos aceptado. Yo quisiera que hagamos una mea culpa. ¿Cuántos de ustedes al elegir políticamente han votado por presidentes que han estado de acuerdo al aborto? No, pero el otro no, pues porque es de acá, es fujimorista, tanto le odiamos a Fujimori. Por favor, no estoy diciendo que voten por él. Solamente que nuestro odio hacia alguien nos hace votar por otro que mata la vida. ¿Qué no pensamos, hermanos? Nuestra verdad total tiene que guiarnos y dirigirnos. Matrimonio homosexual atenta contra la familia, contra la verdad natural del ser humano. O sea, es un despropósito total, hermanos. Hombre, mujer, mírate, anda a tu casa, a tu espejo, mírate, eres hombre, tú eres mujer. ¿Dónde que entra la ideología? Es que ahora, hermanos, el cientificismo, el posmodernismo, mejor dicho, ya no se basa sobre los principios de la ciencia, sino sobre los principios del cientificismo. ¿Qué significa esto? ¿Qué es el subjetivismo? Lo que manda, lo que tú sientes, solo que lo elaboran su lenguaje tan bonito que te hacen creer que es verdad, pero no es verdad, ¿no? Ahora los matrimonios homosexuales, ¿de qué año? 1925 ya en Rusia estaban aprobando, en Cuba 1964 ya lo estaban aprobando, y hay cuántos países en el mundo que han legalizado, hermanos, los matrimonios y sus derechos. No son muchos, son pocos, pero saben entrar a la élite de la comunicación, de la política. Hemos tenido congresistas que estaban buscando esto y nosotros votando por su presidente. El lenguaje inclusivo es un despropósito total, hermanos, ¿no? Deconstruyen la sociedad para volverlo a construir, porque estamos mal como sociedad. Han destruido, y el concepto que ellos tienen es destruir. ¿Cómo lo destruyen? Con el posmodernismo, con el lenguaje del posmodernismo. Te van destruyendo el lenguaje y luego te reconstruyen. La palabra género, por ejemplo, lo han deconstruido y lo han vuelto a construir y ahora te hacen pensar que sí, pues puede haber de repente la elección, ¿no? A través del sentimiento. El feminismo. Al inicio el feminismo tiene 3 olas, dicen, ¿no? La primera ola ha sido aceptada porque la mujer no tenía ni derecho al voto, ni a estudiar, la educación, y está bien, pero ya los últimos feminismos ya no son, hermanos, realmente un derecho humano, sino es una ideología total nada más, ¿no? Hay que tener cuidado. Hoy crea un odio de sexos entre el hombre y la mujer en nombre del invento del patriarcado. Los malos, los malditos hombres. Todas las mujeres son buenas. Y pregúntales qué es mujer y no lo saben definir qué es mujer, porque para que definan mujer tienen que definir al hombre, y como no quieren darle valor al hombre tienen un problema, no sé cómo lo van a solucionar. El transhumanismo, hermanos,
es otro nazi. Hoy por hoy el transhumanismo, hermanos, está buscando crear un nuevo ser humano sin Dios, sin ética. ¿A dónde va a llegar? O sea, el transhumanismo te dice que así como somos nuestra naturaleza, estamos mal hechos. Al momento de nacer, por más sano que nazcas, estás mal hecho. Tenemos que buscar el superhombre. Y ahí entra la clonación, y ahí entran todas las cositas que están tratando por ahí de jugar. Pero la verdad, hermanos, lo que están buscando al final es un utilitarismo, te quieren usar. ¿Por qué? Que funcione mejor este hombre, ¿para qué? Para mejorar la economía, que ya no duerma 8 horas, que duerma 4 y trabaje igual las otras horas, porque todo está siendo un utilitarismo en función de la economía, ¿no? Entonces hay un despropósito de la esencia del ser, hermanos, y la Biblia nos habla, ¿qué somos, no? La esencia. El otro, el empoderamiento femenino, termina discriminando racial y socialmente y generando más conflictos que soluciones. No, que en la universidad aquí hay, en una sección de 30 alumnos de ingeniería mecánica, hay 28 varones y 2 mujeres. Hay que buscar el empoderamiento de la mujer. Tiene que ser mitad hombres, mitad mujer. Y en unos países nórdicos han hecho esto y han empezado a dar bonos y mucho dinero para que a las mujeres, para que puedan estudiar esa carrera. Mientras duraba el bono, se ha equilibrado 15-15. Terminó el bono, ahora han vuelto. Entonces no se trata, hermanos, de hacerlo así a la fuerza, a la mala, ¿no? Es natural, hermanos. Hay carreras que tienden los hombres a usarlo más y las mujeres más, y es el equilibrio de la vida. Pero el empoderamiento es que tiene que haber, sí, pues 60 congresistas mujeres, 60 congresistas hombres. Si no, estamos todavía viviendo realmente en un patriarcado, ¿no? En un machismo. Ahí tenemos que empoderar mejor a la mujer. Esta es la última y más peligrosa, ideología de género, ¿no? Es una de las más peligrosas para la fe, para la iglesia, para los matrimonios, para la maternidad, para la familia y para la vida. Deconstruyen para reconstruir. Hermanos, desde la Revolución Francesa nomás ya empezó a haber un odio hacia la religión cristiana, porque le echaron la culpa que Dios de los cristianos es lo que había estado matando a Europa, lamentablemente. Y sigue hoy en día. Estos movimientos, hermanos, de ideología de género han quemado iglesias en Chile, han quemado iglesias en la misma Francia, realmente, y es triste, hermanos. Porque le tienen un odio, no odian tanto al musulmán ni al hinduista, ¿no? Odian, hermanos, al cristianismo. ¿Por qué? Porque todavía vemos cristianos que nos pisamos sobre la base y nos fundamentamos sobre la base de la verdad total. Porque aún realmente nuestro credo, hermanos, se basa en el evangelio, nuestra creencia absoluta en el evangelio de Cristo Jesús. ¿Y qué te dice el evangelio? Que eres pecador. ¿Y a quién le gusta que le digas que eres malo? No, hay que tratarlo bonito. Pero hay pastores que hemos mordido, o algunos han mordido el posmodernismo, porque hoy en día pasa lo mismo en las iglesias mismas. Estas ideologías, hermanos, son activistas y han entrado en la ONU, en la OEA, la Unión Europea, en el CID. Han entrado ahí y tienen muchos derechos, hermanos. Son financiadas por el Banco Mundial, Banco Internacional de Derecho, el Fondo Monetario Internacional, el BIRF. O sea, ¿de dónde sacan tanta plata para eso? Por sus finanzas. Ustedes recuerdan, hemos tenido visita acá nosotros de la ONU, de la OEA, perdón, han llegado acá a Perú por la política. ¿Y qué hicieron? ¿Qué dijeron? Vienen con intereses, hermanos, ¿no? Porque ya tienen un corazón muy progresista. La mayor agenda conocida es la Agenda 2030. Ojo que hubo la Agenda 2015 y nos dijeron que para el 2015, ya iba el agua a faltar en varias partes, sectores del mundo, y que ya iba a haber una catástrofe de problema medioambiental, y la verdad pasó el 2015 y no sucedió. Entonces, ¿es tan verdad que el medio ambiente anda como dicen? Si lo dice un cristiano científico, le creo, pero si lo dicen ellos, hay que poner en sospecha, hermanos, hay que tener cuidado. Quizá Dios está usando, hermanos, porque a todos estos grupos, porque el objetivo de la Agenda 2030 es crear un sistema globalista que sea dirigido por un gobierno mundial, no elegido democráticamente y que rompe con el concepto de Estado. O sea, está buscando que salga un poder mundial. En cierto modo nos convendría, bíblicamente, escatológicamente, porque sabemos que el anticristo, para que llegue, va a llegar a través de un poder mundial, ¿verdad? No sé, es una forma de decir, tampoco quiero decir que va a ser así, pero cuántas veces se ha dicho y no ha pasado. Vamos a ver, pero hay que estar despiertos a lo que pasa, hermanos, ¿no? Las narrativas, ideologías buscan libertad, liberación, pero una libertad sin verdad es un problema. Ellos quieren libertad, pero sin la verdad. Imposible, hermanos. Más bien, Cristo, ¿qué nos enseñó? Conocerán, y la verdad no es al revés. Quiero ser libre sin verdades. No funciona así. Si Cristo es nuestra verdad, nos va a enseñar qué es la libertad, hermanos. Solo conociendo a Él, ¿no?
¿Qué está dedicándose la iglesia hoy en día? Ya, brevemente, estoy 5 minutos, hermanos, voy a intentar terminar. El pragmatismo, hedonismo, utilitarismo y populismo, para mí está dentro de la iglesia. Pragmatismo, valga la redundancia, en forma práctica, busca números en la iglesia, números. La meta este año, ser 100, 200, pragmatismo. Y eso elaboras estrategias que ya no dependes del espíritu, sino del programa, hay que tener cuidado. El hedonismo, la felicidad de todos, no sabiendo que arriba en los cielos, Efesios 1:3 en adelante, habla, ¿no?, que la prosperidad está arriba. El utilitarismo, si sirve y te genera más producción, más felicidad, más satisfacción, excelente. No te sirve, deséchalo. Y es lo que hacemos a veces en la iglesia, ¿no? Por buscar el utilitarismo en el evangelio. Predicamos un evangelio que no habla del pecado. Cariñamos a la gente y le damos el amor, el amor, el amor. Y nos olvidamos que la gente está camino al infierno por ser pecadores y necesitan arrepentirse ya hoy. Igual el populismo, cómo entra el mundo, lo que a la gente le gusta, no lo popular, lo que realmente es mentiroso pero gusta escuchar a uno, eso a veces estamos dando en la iglesia. Hay que tener cuidado. ¿Echamos la culpa todo al sistema, hermanos, o la iglesia es responsable? Los agentes móviles, sus agentes móviles son los medios de masa, en la televisión, el cine, la moda, las artes, hermanos. Por ejemplo, nuestros programas de televisión abierta, ¿no? Sus personajes, los que están allí toditos los días, ¿quiénes son? Véanlos. ¿Cuál es su contexto? ¿Cuál es su ideología? Véanlos, hermanos. Eso estamos recibiendo, o reciben algunos, ¿no? Igual los conocen las caritas, todos son progres y no quiero hablar más, ¿no? Por respeto, pero ustedes saben en qué andan. Netflix, hay por lo menos 10 series, cuando digo series son 30, 40 programas en uno solo, directamente, hermanos, de ideología de género, de hombres casándose, mujeres casándose y cosas así. La última, una de las películas primeras, mejor, de Netflix, ¿no?, que realmente ha salido de Luca, recordarán, y si lo han visto algunos, yo no lo he visto, lo he revisado nomás, pero realmente eso es ideología pura, ¿no? Tiene un trasfondo, y hermanos, es muy subliminal, y que te presentan al homosexualismo como una debilidad y un sufrimiento de esclavismo que nosotros estamos haciendo sufrir. Terminas la película diciendo, pobrecitos estos, ¿verdad? A eso te hacen sentir, y eso le dan a tus niños y a tus hijos. A ver, quítale de su mente eso cuando cumplen 14, 15 años. Estas ideologías postmodernas, hermanos, en la iglesia, he dicho, nos han declarado enemigos número 1 a los cristianos, y hay unas fotos, ¿no?, de Francia, Chile, quemando iglesias, hermanos, grupos extremistas. ¿Cómo ellos hacen más? A través de la educación liberal de ideología. Enseñan talleres de travestismo, sexualidad, roles de género y mucho más. Con mi esposa sacamos un libro en su estado allá para mis hijos de la biblioteca, varios libros. Entre ellos sacamos esto, yo lo cogí, no, ignorantemente, no sé leer inglés. Lo llevamos, lo miramos, y acá están los dos papás y el hijito. Aquí está el papá haciendo dormir al hijo y el otro papá cerrando las ventanas. Aquí está el papá limpiando y el otro papá llegando del trabajo. Y acá está el hijo. Y esos son los libros, y tienen su hora, la hora de la ideología de género, y los educan y ya están allí. Es fuerte, hermanos. Aquí en Perú, gracias a Dios, somos más conservadores todavía, pero va a llegar y está llegando, hermanos. La familia llamada familia democrática, hermanos. Esta familia democrática le quita el derecho a los padres, y el Estado tiene poder sobre los padres, porque dan por sentado que tú eres una persona racista, sexista, y realmente estás mal, pues si te pueden denunciar en algunos países y legalmente, ¿no? Mejor dicho, legalmente. Inclusión del trabajo. Acá mismo en Cajamarca, algunos hermanos de cada iglesia les han dicho ya en su trabajo que no vaya a haber discriminación a esta ideología, a esto, y hay que aceptar de todo. Aquí en el aeropuerto de Perú ya también hubo una denuncia porque ya había, ¿no?, en el baño ahí, realmente el baño era para los de ideología de género. Y la mujer entró, y entró un hombre muy fuerte al baño de mujeres y ella se asustó. O sea, bueno, ideología, el pecado, hermanos, la depravación. En nuestro país, hermanos, estamos dando la batalla todavía cultural o política. El peruano, cuando terminaba un mal a su gobierno y comenzaba Puchinsky, y muchos de nosotros votamos por ellos dos, ellos metieron ya en la ley del Minedu, realmente, hermanos, la ideología de género para nuestros hijos. No nos hemos dado cuenta. A Dios gracias que realmente en el 2018 cambiaron realmente este diseño curricular de ideología de género. Y el 26 de junio de este mes han quitado ya de la currícula educativa del Minedu, han quitado, hermanos, toda la última parte que quedaba de la educación de nuestros hijos con ideología de género. Las niñas, los niños. No, sí, los niños.
los hermanos, cuidado que hay mujeres, los hermanos y las hermanas, pero para no repetir mucho, les hermanos o les hermanes. Y listo, y cambiamos de lenguaje, ¿no? Porque es el lenguaje inclusivo también que tienen. ¿Qué hacer como iglesia, hermanos? Debemos saber identificar nuestros enemigos, nuestros nuevos ídolos. Romanos 1 es un buen capítulo, hermanos, para defender y darnos cuenta y conocer los ídolos nuevos que aparecen. Porque para mí, hermanos, todas filosofías ateas o filosofías naturalistas, religiones, denominaciones, todos son idolatrías. Hay que meterle en un solo cuadro. Primero, toda persona tiene acceso a la evidencia de Dios, hermanos, ¿ya? Porque dice en Romanos, porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, ¿no? No tienen excusa. Muchas de las personas suprimen la evidencia, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios. Y también el hombre se esconde de Dios. ¿De qué manera se esconde? Cambiaron la gloria de Dios incorruptible, honrando y dando culto a criaturas más que al Creador. Los quería detenerme más, pero el tiempo me ha ganado. Debemos conocer por su nombre a los nuevos ídolos. Jesús calificó muy bien a sus enemigos. ¿Recuerdan en Mateo 23? Les dijo por su nombre. Y no tengamos miedo de decirles por su nombre, porque tenemos la verdad total, la verdad absoluta. Examina si son regionales. En nuestro contexto peruano, si hay el animismo, ocultismo, populismo. Yo creo que esos ídolos están presentes, hermanos, y hay que evaluar. No hay tiempo para tocarlo, solo para escucharlo. Si son nacionales, políticas públicas de gobierno que puedan aparecer, o las nuevas leyes educativas nacionales, hay que estar atentos porque por ahí pueden andar, ¿no?, estos nuevos ídolos. Y si son globales, mundiales, ideologías de agendas continentales o mundiales, hay que tener cuidado y para eso hay que estar despiertos. Fortalecer nuestra verdad absoluta. Estos consejos, hermanos, es muy personal, a ver si me lo comparten desde mi pobre experiencia. Predicar el Evangelio de Cristo completo y conforme a las Escrituras. ¿Cuán fuerte es la fe de los creyentes? ¿Cómo estás llevando a cabo el evangelismo? Eso es importante pensar. Segundo, hermanos, hacer de la iglesia local una escuela bíblica. Me gustó, Jared creo que dijo un día en Trujillo, ¿no? ¿Por qué existen las universidades cristianas, los institutos? ¿Por qué existe IBEM? ¿Por qué existe CEPTI? Porque las iglesias hemos perdido ¿por qué existe capacitación bíblica? Porque las iglesias hemos perdido realmente el ser escuela bíblica, ¿no? Cuando vemos en Mateo 28 lo que encontramos, hermanos, es toda una estructura de educación, ¿no? Discipular es todo un proceso, ¿no? No se hace rápido. Enseñar habla de educación. Todas las cosas demanda tiempo que os he mandado. Entonces, hermanos, el mandato de la Comisión de Cristo manda a hacer escuela bíblica. Realmente encontramos Pablo que se quedaba, ¿no?, prestando alquiler de locales, incluso 1 año, 2 años enseñando en Éfeso, haciendo escuela, ¿no? Entonces cada iglesia debiera para mí ser una escuela bíblica, hermanos, porque como decían, más dedicamos tiempo a la música o a las emociones y nos olvidamos de la palabra de Dios. Educar intencionalmente y formalmente en ética cristiana sería importante, hermanos. Aquí, por ejemplo, en Cajamarca hemos tenido problemas de contexto con la mina. Los de acá, hermanos, trabajaban en la mina, los de acá no. Empezó la revolución minera acá y algunos hermanos decían bien por la mina y otros contra la mina. Llegaban a la iglesia y nos encontrábamos en una pelea, los mineros contra los... Al punto que la hermana llegaba de su casa con su cartel contra la mina y su esposo llegaba de la minería trabajando. O sea, es verdad, a ese nivel hemos tenido problemas, ¿no? Entonces, hermanos, cada lugar tiene su contexto y la ética, este cursito lo hemos ido llevando en función de esa necesidad. Otro tema que enseñamos ahí también es el ocultismo, porque aquí cae un rayo y si una mujer está embarazada tienes que tener cuidado, ponen una crucecita en tu barriga porque vaya a salir con labio leporino, dicen, ¿no? Y cosas así que podría contar muchas que hay que tener cuidado en la iglesia, ¿no? Los jóvenes, energías, vibras positivas, energías, mordiendo panteísmo, ¿no? Y hacer, hermanos, de la iglesia, porque no todo es conocimiento, hacer de la iglesia una verdadera familia cristiana. Efesios 2:19 lo presenta, hermanos, a la iglesia como una familia. Cristo trajo el concepto de familia, nuestro Padre, tu Padre, por eso somos hermanos y hay que vivir en esa verdad, porque no tampoco vale solo conocer, sino a la verdad. El amor práctico tiene que ir de la mano con el conocimiento y por eso dice Romanos 10:12, el amor fraternal. ¿Qué es el amor fraternal? El amor Filadelfia, el amor de familia, hermanos. Que Dios nos ayude con este panorama general, hermanos, a picar el diente para darnos cuenta de nuestras responsabilidades, de cuánto realmente debemos tener cuidado. Las ideologías entran sin darnos cuenta subliminalmente, otras veces con atracción económica, política, pero que Dios nos dé sabiduría. Mirad bien, hermanos, cómo estamos andando. Somos llamados a ser luz
sal y luz de este mundo. Vamos a orar. Mi Dios amado, oh mi Padre, yo te pido perdón cuántas veces hemos estado ajenos a tener mucho cuidado, ser obispos, Señor, de tu iglesia, ser cuidadosos, Señor, con lo que estamos haciendo. Es tu obra, Señor, es tu iglesia, y por ello, mi Dios amado, quisiera que nos des sabiduría para no cometer errores, y aun cuando lo cometamos, que nos demos cuenta, Señor. Ayúdanos a entender, Padre, no solo tu palabra, sino a entender el mundo en que nos desarrollamos para saber alcanzar el Evangelio, mi Dios. Bendice a mis hermanos y cuídanos, Señor, en cada iglesia local, y ayúdanos, Padre, a estar despiertos y atentos a tu palabra, a nuestra relación contigo, pero también a este mundo en el que nos movemos. En Cristo Jesús. Amén. Como yo soy de Cajamarca, pude pasarme 10 minutos, hermanos. Disculpen.